Bueno, hablamos ahora de un concepto químico-físico fundamental. Voy a intentar explicarte en unas cuantas lecciones lo que son las entidades atómicas. Bien, siempre que se explica la didáctica de la ciencia dice que siempre que explicas un concepto muy importante de la ciencia, tienes que contextualizarlo. Bueno, y aunque sea una pérdida de tiempo, pueda parecer una pérdida de tiempo, voy a contextualizar este concepto. Bien, dibujamos una superficie esférica. Una superficie esférica es la superficie exterior que delimita una naranja. Ese límite de la naranja es una superficie esférica. Bueno, en esta superficie esférica, en el centro, tenemos el planeta Tierra y la hemos trazado con un determinado radio. Este radio por exceso es del orden de 10 elevado a 27 metros. Cuando desde el centro de la Tierra estamos dibujando una superficie esférica con un radio de 10 elevado a 27 metros, lo que estamos dibujando es el horizonte cosmológico de los terrícolas. Esta superficie esférica, el horizonte cosmológico, encierra la región del universo que los humanos podemos tener la esperanza de conocer. Bien, en este recinto, esta esfera que contiene, ya sabes que esta esfera contiene materia. Bueno, si hablamos de la esfera perceptible, nosotros tendríamos que hablar de universo, aquí tendríamos que hablar de universo observable. Pero como el 95% del universo observable es imperceptible para nosotros, es oscuro, nosotros solo vamos a fijarnos en el 5% restante. El 5% restante, el universo observable, perceptible, recibe el nombre de universo bariónico. Bien, pues aquí tendremos materia bariónica, así se le llama a la materia perceptible, mejor perceptible que visible, que podríamos, si hablamos en un ámbito relativista, diríamos aquí energía condensada. Y luego estaría también la energía. Esto es lo que contiene el universo bariónico. Espacio y tiempo, o espacio-tiempo, y materia y energía, o materia-energía. Bien. Una determinada cantidad de materia bariónica, un valor de la materia bariónica, nosotros lo representamos con la letra M. M es la masa, ya sabes qué es la masa. Tiene dos interpretaciones. Una interpretación es la masa inerte en física, y otra es, en física y en química, la cantidad de materia bariónica. Representa un valor de materia bariónica. Entonces, ¿qué valor tendrá la materia bariónica, toda la materia bariónica contenida en el universo observable? Pues si hacemos lo mismo, si redondeamos por exceso, nos encontraríamos con una masa, una cantidad de materia bariónica del orden de 10 elevado a 53 kilogramos. Bien. Lo que nos planteamos ahora es la constitución. Nos olvidamos de la energía, nos olvidamos de masa-energía y nos olvidamos de la energía y nos preocupamos de la materia bariónica. Y nos planteamos cómo está constituida la materia bariónica. Es decir, vamos a estudiar la estructura de la materia bariónica. Pues hay una teoría, el modelo estándar de física de partículas,
el modelo estándar de física de partículas, que dice que en el fondo no es tan complicado. Para explicar la estructura de la materia bariónica, no necesitamos más que 12 partículas elementales con sus 12 correspondientes antipartículas. Bueno, de esto no hablaremos aquí, de antipartículas no hablaremos aquí. Hablaremos cuando estudiemos la estructura de la materia bariónica. Y estas 12 partículas, vamos a olvidarnos de las antipartículas. Estas 12 partículas elementales, interaccionando mediante las 4 interacciones fundamentales, en orden creciente de intensidad, serían la fuerte, la electromagnética, la débil y la gravitatoria. 12 partículas elementales, interaccionando entre ellas mediante estas 4 interacciones fundamentales, la más intensa es la fuerte, explican la materia bariónica. Bien, ¿qué sucede? Bueno, lo primero es, ¿qué son estas partículas elementales? ¿Por qué estas partículas son elementales? Porque son las entidades materiales más ligeras que se conocen. Lo más pequeño, lo menos másico que existe. Bien, veamos esas 12 partículas elementales. Nos olvidamos de las antipartículas. Esas 12 partículas elementales, son 6 leptones y 6 quarks. Bueno, pues vamos a plantearlos, que solo, te repito, no voy a escribir aquí nada de antipartículas, solo de partículas. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos la primera generación de partículas elementales. En la primera generación de partículas elementales tendremos 2 leptones, que son en el electrón, y el antineutrino electrónico, y tenemos 2 quarks, que son el quark arriba y el quark abajo. Bien, siguen 2 generaciones más de partículas y podrán existir más generaciones de partículas. Quiero que entiendas que el orden es que la masa de la partícula elemental, la cantidad de materia que contiene la partícula elemental, aumenta hacia la derecha. Entonces, las partículas elementales de primera generación son las más ligeras, estas son las más ligeras, y además las más estables. Pero es que para explicar lo que quiero explicar, yo tampoco necesito, porque no voy a explicar, no voy a detenerme a explicarte aquí lo que es el decaimiento de la desintegración espontánea de las partículas. No voy a explicártelo aquí, entonces tampoco necesito el neutrino electrónico. Bien. Y de las 4 fuerzas, bueno, fíjate que aquí nos hemos quedado, de las 12 partículas elementales, nos hemos quedado con un leptón, el electrón, y 2 quarks, que son los quarks arriba y abajo. Y bueno, de las 4 interacciones fundamentales, yo solo te hablaré aquí de las 2 más intensas. Yo te hablaré aquí de la fuerte y de la electromagnética. Bien, pues vamos allá, ya estamos en condiciones de
empezar a entender la estructura de la materia bariónica para entender, valga la redundancia, las entidades atómicas. Bueno, pues veamos qué condiciones tienen estas tres partículas, el leptón y los dos quarks. Vamos con estas tres partículas elementales. Vamos a hacer una tabla. En primer lugar, el leptón. Vamos a dibujar aquí una frontera para que veas que son leptones. Y aquí los dos. Aquí los dos quarks. Tendremos entonces las partículas, tendremos las tres partículas elementales, el electrón, el leptón, que será el leptón, y los dos quarks, que serán arriba y abajo. Bueno, entonces vamos a ver características de estas partículas. Aquí no nos interesa la masa de estas partículas. Aquí nos interesa su carga. Nos interesa su carga iónica. La carga expresada en un E, ya te lo he explicado muchas veces, con tres cifras significativas es 1,60 por 10 elevado a menos 19, es la unidad atómica de carga o carga eléctrica elemental. Bueno, pues vamos a expresar las cargas de estas partículas elementales en unidades elementales de carga. Sabes que el electrón es menos 1, menos E, por lo tanto, menos 1,60 por 10 elevado a menos 19 coulombios. No sabes probablemente que el quark U tiene una carga de más 2/3 y el quark abajo una carga de menos 1/3. Y luego, el otro parámetro que necesito que conozcas perfectamente es la vida media. La vida media de las partículas. Bien, ¿qué es la vida media de una partícula? La vida media es un término estadístico. La vida media en las partículas subatómicas significa lo mismo que la esperanza de vida de una persona. Es decir, si tomamos un electrón promedio, su vida media será el tiempo que este electrón promedio puede existir libre, aislado, sin que le suceda algo distinto, normalmente sin que decaiga, sin que se desintegre, ¿no? Bueno, entonces, si tomamos este parámetro, y aquí vamos a tomar como referencia la edad del universo, que son T sub 0, que así se representa la unidad del universo, estos son 14.800 millones de años, son 1,48 por 10 elevado a 10 años. Bien, si tú recoges en los datos de tablas de partículas que circulan por ahí, aunque esto es medianamente complicado, pero bueno, verás que aquí aparece un dato que dice, para el electrón, aquí aparecería, voy a borrar esto, así escribo aquí, aparecería aquí que la vida media es mayor, si no recuerdo mal, 6,6 por 10 elevado a 28 años. Fíjate, 1,48 por 10 elevado a 10, la edad del universo, esto es casi 3 veces la unidad del universo. ¿Qué dicen? Pues que los teóricos dicen que en principio un electrón promedio podía desaparecer en estos años. Pero ponen este signo más que, y este signo más que significa que, bueno, teóricamente podría desaparecer un electrón promedio, pero nunca se ha observado que desaparezca. Entonces, si nunca se ha observado
su decaimiento, su desaparición, el electrón podemos poner nosotros que es estable. Es decir, existen electrones libres en el universo. Existen electrones libres en el universo, pero como están cargados negativamente, como tienen carga iónica, estarán sometidos a la interacción electromagnética. Sin embargo, en el caso de los quarks, es cero. Un electrón aislado, libre, puede existir siempre, puede existir, es eterno, en tanto que no existen quarks libres en el universo. ¿Cuál es la razón por la que hay leptones libres, estables, y no hay quarks libres? Pues es muy sencillo, porque de las 4 interacciones, los quarks sufren la interacción fuerte y, por supuesto, como tienen carga, la interacción electromagnética. Las dos más intensas con las que nos hemos quedado, ¿no? En tanto que los leptones cargados, en este caso el electrón, sufre la interacción electromagnética. Bueno, aquí las dos. Sufre la interacción electromagnética, pero no sufre la interacción fuerte. Esta interacción fuerte que no afecta a los leptones, que no afecta al electrón, lo que hace es agrupar los quarks, pegándolos y confinándolos en partículas compuestas por quarks. Es bastante lógico el razonamiento. Si existen los quarks y no existen quarks libres, existirán agrupaciones de quarks. Existirán agrupaciones de quarks pegados por la interacción fuerte. Aquí ya podríamos hablar de gluones, pero no nos interesa, formando partículas compuestas por quarks que son los hadrones. Son partículas compuestas de quarks. Bueno, pues de los hadrones, lo más importante son los bariones. Ya ves que estamos con materia bariónica, ya ves de dónde viene. Los bariones son partículas compuestas de 3 quarks. Bueno, y los bariones más importantes porque son los que forman, los que constituyen los núcleos de los átomos, ¿no? De todos los átomos, salvo el átomo de hidrógeno 1. Son los más importantes y los más estables son los nucleones. Bien, vamos ahora con los nucleones. Y los nucleones que están en el núcleo, como su nombre indica. Los nucleones son los protones, que están constituidos por 2 quarks arriba y un quark abajo, es U, D, y los neutrones, que es 1 arriba y 2 abajo. Bien, vamos con esos nucleones. Vamos en lugar de poner aquí U y aquí D, aquí ponemos el protón y el neutrón. Y aquí, en lugar de hablar de 3 partículas elementales, no podemos mantener 3 partículas elementales, porque el electrón es una partícula elemental, pero el protón y el neutrón no. Entonces, sustituimos el término elemental por el término fundamental. ¿Por qué estas 3 partículas son las fundamentales? Porque nos permiten explicar los átomos.
y por lo tanto nos permiten explicar la estructura de la materia bariónica. Bien, vayamos con la carga. Fíjate, la carga del protón. La carga del protón será 2 arriba, será 2, la carga del protón será carga en unidades elementales de carga del protón, será 2 por la carga, bueno, estaba aquí el cuar arriba, 2 por más 2 tercios, 2 por más 2 tercios, más un cuar abajo, más 1, y era menos un tercio. Fíjate, estos son 4 tercios menos un tercio, igual a 3 tercios, igual a 1. Luego la carga en unidades elementales de carga del protón, como ya sabes, esta carga es más 1. En tanto que para el neutrón, en tanto que la carga en unidades elementales de carga del neutrón será un arriba, que era 2 tercios, será 1 por 2 tercios, más 2 abajo, que sería 2 por menos un tercio, sería igual a 2 tercios, 2 menos 2 tercios, igual a 0. También sabías que el neutrón, como su nombre indica, no tiene carga eléctrica, es neutro. Pero esto ya lo sabías, esto también, por lo tanto lo único nuevo que te estoy explicando es lo que tiene que ver con la segunda columna. Los nucleones. Sigamos ahora con la vida media de los nucleones. ¿Qué pasa con qué figura aquí en las tablas? ¿Qué figura aquí en las tablas para el protón? Pues figura una vida media mayor, si no recuerdo mal, es 2,1 por 10, sí, a la 29 años. El razonamiento anterior, fíjate que ahora todavía es más estable el protón que el electrón. Antes teníamos aquí 10 a la 28. Pues es lo mismo de antes. Los teóricos dicen que puede desintegrarse el protón, pero este signo mayor, ¿qué quiere decir? Que nunca se ha observado, por lo tanto nosotros este dato numérico tampoco nos interesa demasiado en estas lecciones y diríamos que el protón es estable. Pues va bien la cosa. El electrón es estable, ahora ya nos hemos olvidado de los quarks, el electrón es estable, el protón es estable, pero ¿qué sucede con el neutrón? Con el neutrón lo que sucede es que su vida media es de aproximadamente 15 minutos. Es decir, que un protón medio, un protón promedio, tardaría 15 minutos en desintegrarse. ¿Y cómo se va a desintegrar este protón? Pues bueno, no es aquí el sitio para explicarlo, pero es una de las desintegraciones más importantes. Es un protón, estoy hablando de un protón, es un neutrón. Un neutrón sufre un decaimiento beta menos. Quiere decir que espontáneamente se desintegra en un protón más un electrón más un antineutrino electrónico. Esto no te voy a decir lo que es, pero bueno, tengo que ponerlo ahí, pero no me interesa. Fíjate bien, el neutrón desaparece y aparece un protón y un electrón.
Fíjate que sabes que la masa, aunque no hemos utilizado la masa, sabes que la masa del neutrón es mayor que la masa del electrón, que la masa del protón. Y estas dos son mucho mayores que la masa de un electrón. Bien, en realidad lo que sucede aquí, entonces esta desintegración se puede producir. Una partícula más masiva se descompone en partículas más ligeras. Aparte de lo que suceda con el momento y la energía y todo eso, los momentos y la energía, que esto ya se sale de la explicación. En realidad esto es mucho más sencillo, porque lo que sucede en realidad es que un quark abajo del neutrón se convierte en un quark arriba más un electrón más ese antineutrino electrónico del que no queremos hablar. Bien, pues un neutrón promedio desaparece en 15 minutos. Bueno, esto te lo voy a explicar porque es interesante. Fíjate, te lo voy a explicar esta vida media de otra forma. Se puede hablar de vida media o se puede hablar de... Esto es la vida media tau. Esto es semivida. Hay un montón de libros que confunden los dos términos, lo cual es una locura. Semivida o periodo de semidesintegración. Semidesintegración. Esto está relacionado con la vida media porque la semivida es el logaritmo neperiano de 2 por la vida media. El logaritmo neperiano de 2, 0,60, bueno, esto creo que son aproximadamente 10 minutos. Esto aproximadamente 10 minutos. ¿Y qué significa el periodo de semidesintegración? Quiere decir que si tú tienes una muestra que contiene un número de neutrones determinado. Bueno, pues en 10 minutos el número de neutrones de esa muestra se reduce a la mitad. Tú fíjate lo que significa. Probablemente sea más claro el término semivida que el término vida media. Esto es, voy a ponerlo aquí ya que estamos así, vida media. Bien, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que desaparecerían los... Bueno, vamos, ya podemos... Sí, esto creo que no tengo nada más que explicarte aquí. Sí. Vamos a borrarlo. Desaparecerían los neutrones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo evita la naturaleza la desaparición de los neutrones? Fíjate que la desaparición de los neutrones sería la desaparición de la materia bariónica. Pues de manera bastante simple, como suceden estas cosas. Se evita la desaparición de los neutrones generando agrupaciones de nucleones. Es decir, que para que no desaparezcan los neutrones, se agrupan protones y neutrones para dar lugar a una nueva unidad estructural, ¿no? A una nueva, ya no podemos llamarle partícula, porque ahora ya no son partículas, a una nueva unidad estructural subatómica, a la que Truman P. Conman en el año, creo que fue, lo tengo por aquí, creo, en el año 1947, denominó nucleidos. Nucleidos es la traducción
del término que utilizó Coman, aunque en algunos libros lo traducen como núclidos. Nosotros lo traducimos como núcleo. ¿Qué son los nucleidos? Estos son nucleones, ya sabes. Los nucleidos son las agrupaciones de nucleones que evitan la desaparición de los neutrones.